¿Alguna vez te has dado cuenta de cuánto poder le entregas a la opinión de los demás? Desde pequeños aprendemos a buscar aprobación, a complacer, a ser aceptados. Pero con el tiempo, ese deseo se convierte en una prisión invisible. Actuamos no por convicción, sino por miedo al rechazo. Queremos agradar, y en el intento, nos alejamos de quienes somos en realidad. La filosofía estoica enseña que la verdadera libertad nace cuando dejas de depender del juicio ajeno. Cuando entiendes que lo que otros piensan no cambia lo que tú eres. Lo que te define no son los aplausos ni las críticas, sino tu capacidad de mantenerte firme en tus principios, incluso cuando nadie te apoya. Este vídeo te mostrará 12 lecciones estoicas para dejar de buscar aprobación, recuperar tu centro y actuar con serenidad. Son enseñanzas simples, pero profundas, que pueden transformar tu manera de relacionarte con el mundo. Porque cuando dejas de vivir para agradar, empiezas a vivir en verdad. Lección 1. Haz las cosas porque son correctas, no porque te aplaudan. Vivimos en una época donde el valor de una acción parece medirse por la cantidad de aplausos que recibe. Las redes sociales han convertido la aprobación en moneda de cambio. Publicamos, mostramos, opinamos, esperando una respuesta que confirme que lo que hacemos está bien. Pero la verdad es que, en el fondo, actuar buscando aplausos es actuar desde la inseguridad. Porque cuando el propósito depende de la validación externa, dejamos de ser dueños de nuestras decisiones. Los estoicos enseñaban que la virtud no necesita testigos. Hacer lo correcto es suficiente recompensa, incluso si nadie lo nota. Marco Aurelio decía que el hombre sabio hace el bien porque es su naturaleza, no porque alguien lo observe. Esta enseñanza invita a mirar más allá de la apariencia, a actuar desde la coherencia interna y no desde la necesidad de aprobación. Cuando haces algo correcto y nadie lo ve, tu alma lo sabe. Esa sensación de paz que sientes después de actuar con integridad es mucho más valiosa que cualquier reconocimiento. Porque la tranquilidad de conciencia no se compra con aplausos, se gana con honestidad. El problema surge cuando el aplauso se vuelve adicción. Empiezas a elegir tus acciones no por lo que son correctas, sino por lo que serán celebradas. Empiezas a hablar de lo que agrada, no de lo que piensas. Empiezas a vivir para complacer, no para crecer. Y sin darte cuenta, la búsqueda de aprobación termina robándote autenticidad. Haz las cosas porque crees en ellas, porque representan tus valores. No todo lo que el mundo aplaude es digno de imitar. Y no todo lo que se hace en silencio carece de grandeza. Hay victorias internas que nadie ve, pero que valen más que cualquier medalla visible. Pregúntate cada día si lo que haces nace del miedo o de la convicción. Si trabajas, hablas o ayudas porque es lo correcto, o porque temes decepcionar. El sabio no necesita espectadores. Su guía es su conciencia, no la multitud. La persona que se gobierna a sí misma ya ha conquistado el mayor poder que existe. Haz el bien aunque no te lo reconozcan. Sé amable aunque nadie te lo agradezca. Sé justo aunque nadie te premie. Actúa con rectitud incluso cuando no haya recompensa inmediata. Porque lo correcto no siempre brilla, pero siempre ilumina desde adentro. Si buscas aplausos, te convertirás en prisionero de los que aplauden. Si buscas hacer lo correcto, te convertirás en dueño de ti mismo. La libertad no se encuentra en ser admirado, sino en ser coherente. La coherencia no necesita ruido, solo verdad. El día que dejes de actuar por reconocimiento, descubrirás una paz profunda. Te darás cuenta de que el silencio después de un acto justo vale más que 1000 elogios. Aprenderás que los sabios no buscan aplausos, buscan equilibrio. Que los grandes no se sienten grandes, solo son fieles a su deber. Recuerda esto cada vez que dudes de ti mismo. No busques ser aprobado, busca ser íntegro. No hagas lo que todos hacen, haz lo que sabes que es correcto. Porque cuando tu intención es pura, el resultado ya no importa. El estoico no actúa para ser admirado,
Actúa porque entiende que la virtud es el verdadero éxito. Y aunque el mundo no lo vea, el universo siempre lo reconoce. Lección 2. Tu valor no depende de lo que otros piensen, sino de cómo actúas cuando nadie te ve. Una de las trampas más silenciosas de la mente humana es la necesidad de ser vistos. Queremos que los demás reconozcan nuestro esfuerzo, nuestras virtudes, nuestra bondad. Nos esforzamos por proyectar una imagen de fortaleza, de coherencia, de éxito. Pero pocas veces nos detenemos a pensar en cómo actuamos cuando no hay público, cuando nadie observa. Es ahí, en el silencio de lo invisible, donde se revela el verdadero valor de una persona. El estoicismo enseña que el carácter se mide en los momentos de soledad. No cuando hablas bien, sino cuando eliges callar para no dañar. No cuando te ven ayudando, sino cuando haces lo correcto sin esperar testigos. La virtud real no busca escenario. Se manifiesta en la coherencia entre lo que piensas, sientes y haces, incluso en lo más pequeño. Si solo eres bueno cuando te observan, lo que amas no es la bondad, sino la aprobación. Si solo eres honesto cuando te conviene, lo que buscas no es la verdad, sino aceptación. Vivir de esa forma es construir sobre arena. Todo se derrumba cuando los aplausos se detienen. El valor no se demuestra frente a una multitud, sino frente a uno mismo. Cuando te mantienes fiel a tus principios, aunque nadie lo sepa. Cuando haces lo correcto incluso cuando podría salirte con la tuya. Cuando eliges la integridad sobre la conveniencia. En esos momentos invisibles se fortalece el espíritu. Recuerda esto, la mirada de los demás es temporal, pero tu conciencia te acompaña toda la vida. Puedes engañar al mundo, pero no puedes engañarte a ti mismo. Esa voz interior que sabe cuando actuaste mal o cuando fuiste valiente, es tu juez más justo y también el más severo. Los sabios antiguos sabían que no había templo más sagrado que la propia conciencia. Actuar bien cuando nadie te ve es un acto de amor propio. Significa que tu brújula moral no depende de testigos. Significa que has elegido ser quien dices ser, no solo parecerlo. Cuando logras eso, descubres una libertad profunda, una paz silenciosa que no se compra con elogios. Piensa por un momento en cuántas decisiones tomas cada día solo para agradar. Desde lo que dices hasta cómo te comportas. Pero ¿qué pasaría si actuaras solo desde tu verdad, sin pensar en lo que otros podrían decir? Tal vez perderías algunas miradas, pero ganarías algo mucho más valioso, respeto propio. La opinión ajena cambia con el viento. Hoy te aplauden, mañana te critican. Hoy eres admirado, mañana olvidado. Pero tu carácter, si lo cuidas, se mantiene firme. Es lo único que permanece cuando todo lo demás se desvanece. Por eso los estoicos repetían una idea simple pero poderosa: no busques parecer bueno, sé bueno. El sabio actúa igual con público o sin él. No necesita reconocimiento porque su propósito no es agradar, sino actuar conforme a la razón y la virtud. Esa constancia interna es lo que convierte a una persona común en alguien respetable. No por lo que aparenta, sino por lo que es cuando nadie la mira. Tu valor no está en tu imagen, está en tus actos. No está en lo que los demás dicen de ti, sino en cómo te comportas cuando no tienes nada que ganar. Cada vez que eliges hacer lo correcto en silencio, te fortaleces por dentro. Cada vez que mantienes tu palabra aunque nadie te exija cumplirla, creces. Haz que tus acciones privadas sean tan limpias como tus palabras públicas. Porque quien es íntegro en lo oculto, no necesita demostrar nada. Y quien busca aprobación constante, jamás conocerá la serenidad. Cuando logres actuar con rectitud sin necesidad de testigos, habrás dado un paso inmenso hacia la libertad interior. Porque la verdadera grandeza no está en ser admirado, sino en ser auténtico. No está en impresionar, sino en estar en paz contigo mismo. Tu valor no lo determina el juicio de otros. Lo define tu conciencia, tu coherencia y tu capacidad de mantenerte fiel a tus principios,
incluso en silencio. Lección 3. No necesitas que te comprendan para vivir en paz, solo necesitas comprenderte tú. Una de las causas más grandes del sufrimiento humano es el deseo de ser comprendido por todos. Queremos que los demás vean lo que sentimos, que compartan nuestra visión, que entiendan nuestras decisiones. Pero la verdad es que eso casi nunca sucede. Cada persona vive en su propio mundo interior, con su historia, sus heridas y su forma de ver la vida. Esperar comprensión absoluta de los demás es como esperar que todos escuchen la misma melodía en canciones distintas. El sabio estoico entiende que la paz no depende de ser comprendido, sino de comprenderse a sí mismo. Cuando sabes quién eres y por qué haces lo que haces, ya no necesitas justificarte. Ya no te afecta tanto si alguien te malinterpreta, porque mientras tu conciencia esté tranquila, los juicios externos pierden fuerza. Intentar explicar tu esencia a quienes no están listos para entenderte es como hablarle al viento. Puedes gastar energía tratando de que otros vean lo que tú ves, pero el verdadero trabajo está en mirar hacia adentro. Cuando te conoces, aceptas tu historia, tus errores y tus intenciones, alcanzas una forma de libertad que nada ni nadie puede quitarte. No todos comprenderán tu camino, y eso está bien. No todos entenderán tus decisiones, tu silencio, tus límites o tu forma de amar. Y no tienen por qué hacerlo. Porque tu vida no fue hecha para ser un argumento, sino una experiencia. No estás aquí para convencer, estás aquí para crecer. El deseo de ser comprendido a veces es una forma sutil de búsqueda de aprobación. Queremos que los demás confirmen que nuestras decisiones son correctas, que nuestra manera de ver la vida tiene sentido. Pero el sentido no se busca fuera. Se construye dentro. Cuando entiendes tus motivos, cuando sabes desde dónde actúas, ya no necesitas explicaciones. Marco Aurelio escribió que la tranquilidad llega cuando dejamos de preocuparnos por lo que otros dicen o piensan. No puedes controlar la interpretación de nadie, pero sí puedes controlar tu serenidad. Si vives con rectitud, si tus intenciones son limpias, no tienes nada que demostrar. La verdad no necesita defensa, solo coherencia. Comprenderte a ti mismo es un proceso que requiere silencio, honestidad y paciencia. No se trata de juzgarte, sino de observarte. De preguntarte por qué reaccionas como lo haces, qué te duele, qué temes y qué deseas. Cuando logras verte sin máscaras, sin excusas, algo dentro de ti se alinea. Dejas de luchar contra la opinión ajena, porque ya no buscas validación. Te basta con saber que actúas desde la verdad. Cada vez que alguien te juzgue o te critique, recuerda que su percepción está limitada por su nivel de conciencia. No pueden verte más allá de lo que ellos mismos son capaces de entender. No tomes su incomprensión como ofensa, tómala como señal de que estás en un proceso diferente. El sabio no discute para convencer, actúa para inspirar. La paz interior no llega cuando todos te entienden. Llega cuando tú dejas de necesitarlo. Cuando entiendes que ser malinterpretado no es una tragedia, sino una consecuencia natural de ser auténtico. Cuando aceptas que algunos te juzgarán, otros te admirarán y la mayoría simplemente no entenderá. Pero tú sigues adelante, con calma, sin resentimiento. Vivir en paz no es aislarse, es aprender a convivir con la incomprensión sin perder el equilibrio. Es escuchar las opiniones ajenas sin dejar que definan quién eres. Es aceptar que cada persona mira la vida desde su ventana, y que la tuya tiene otra vista. Quien se comprende a sí mismo, ya no necesita explicarse. Y cuando ya no necesitas explicarte, alcanzas una libertad profunda. Esa es la esencia de la serenidad estoica. Saber que tu verdad no necesita ser aprobada para ser válida. Saber que la comprensión más importante es la que tú te das a ti mismo. Así que no busques ser entendido, busca entenderte. No trates de convencer, trata de ser coherente. Porque cuando tu alma está en orden, la incomprensión de los demás deja de doler.
Y cuando dejas de pelear por ser comprendido, finalmente encuentras la paz que siempre estuvo dentro de ti. Lección 4. Deja de pedir validación. El sabio actúa sin esperar reconocimiento. Uno de los mayores obstáculos en el camino hacia la libertad interior es la necesidad de validación. Ese deseo constante de que alguien confirme que estás haciendo las cosas bien, que tus decisiones tienen sentido, que tu valor es real. Es una trampa sutil, porque al principio parece inofensiva, pero con el tiempo se convierte en una dependencia emocional que roba paz, energía y autenticidad. Desde pequeños aprendemos a buscar aprobación. Queremos que nos digan que fuimos buenos, que hicimos lo correcto, que valemos. Pero el sabio entiende que ninguna opinión externa puede definir su esencia. La validación puede motivarte por un momento, pero nunca podrá darte estabilidad. Porque lo que depende de otros puede desaparecer en cualquier instante. Los estoicos enseñaban que la virtud es su propia recompensa. Quien actúa desde la razón y la coherencia no necesita ser reconocido, porque su satisfacción viene del acto mismo, no del resultado. Cuando haces lo correcto por convicción y no por aplausos, alcanzas una paz que el reconocimiento nunca podrá darte. El problema es que vivimos en una sociedad que premia la visibilidad más que la profundidad. Se valora más ser visto que ser auténtico. Nos enseñan a vivir como si la vida fuera un escenario, esperando siempre la reacción del público. Pero cuando dependes de los aplausos, te conviertes en un personaje, no en una persona. Empiezas a hacer lo que agrada, no lo que crees. Y cada vez que eliges agradar sobre ser coherente, pierdes un pedazo de ti. Dejar de pedir validación no significa volverte frío o indiferente. Significa que has aprendido a caminar con tus propias piernas. Que entiendes que el reconocimiento puede ser agradable, pero no esencial. Que haces las cosas por convicción, no por necesidad de aprobación. Pregúntate cuántas veces has dejado de actuar por miedo a lo que otros pensarán. ¿Cuántas ideas has ocultado? ¿Cuántas palabras has callado solo por temor a no ser comprendido? Esa es la prisión de la validación. Te hace pequeño, te vuelve dependiente. Y mientras busques aprobación, no podrás ser libre. El sabio actúa sin testigos. Hace lo que debe hacerse, no porque lo vean, sino porque es lo correcto. No busca reconocimiento, busca coherencia. No busca aplausos, busca serenidad. Porque sabe que el verdadero valor de una acción está en su intención, no en su recompensa. Cuando logras actuar desde tu centro, sin esperar validación, te liberas del peso de las expectativas ajenas. Ya no necesitas demostrar nada. Ya no te afecta tanto si no te entienden o si no te reconocen. Porque tu satisfacción viene de un lugar más profundo, de saber que hiciste lo correcto, incluso si nadie lo notó. La validación externa es como una sombra. A veces te sigue, a veces desaparece. No puedes construir tu identidad sobre algo tan inestable. Construye tu valor sobre tus principios, sobre tu disciplina, sobre tu capacidad de mantenerte firme incluso cuando el mundo no te aplaude. Marco Aurelio decía que lo que otros piensen de ti no debe preocuparte si sabes que actúas conforme a la virtud. Esa frase encierra una gran verdad. No puedes controlar las opiniones, pero sí puedes controlar tu conducta. No puedes exigir comprensión, pero sí puedes decidir mantenerte fiel a ti mismo. Cada vez que pidas validación, estarás entregando tu poder. Cada vez que busques aprobación, estarás admitiendo que no confías del todo en tu propio criterio. Por eso, el camino del sabio es el camino del silencio interior. Hace, sin anunciar. Actúa, sin esperar. Da, sin reclamar. Cuando el aplauso no llega, el sabio no se frustra. Cuando la crítica aparece, no se derrumba. Porque su centro no depende de lo que pasa afuera. Vive desde adentro, guiado por sus propios valores, no por la mirada ajena. Deja de pedir validación y comienza a validarte tú. Confía en tu intuición,
en tu experiencia, en tu voz interior. El día que te creas suficiente, dejarás de necesitar aprobación. Y ese día, habrás encontrado una de las formas más puras de libertad. El sabio no busca ser visto, busca ser verdadero. No busca que lo reconozcan, busca que su alma esté en paz. Porque cuando tus acciones nacen del alma, el reconocimiento deja de ser importante. Lección 5. Aprende a decepcionar a otros antes que traicionarte a ti mismo. Desde pequeños nos enseñan a complacer, a ser buenos, a no causar problemas, a decir sí aunque no queramos. Crecemos con la idea de que decepcionar a alguien es un error, una falta grave. Pero con el tiempo, muchos descubren una verdad más dura. Si siempre intentas agradar, terminarás perdiéndote. Porque quien vive para no decepcionar, acaba traicionándose. Aprender a decepcionar a otros no significa volverte egoísta o insensible. Significa poner tus valores por encima de las expectativas ajenas. Significa tener el coraje de decir no, incluso cuando el mundo espera que digas sí. Significa aceptar que no podrás gustarle a todos, ni cumplir con todo lo que otros esperan de ti, sin romperte por dentro. El sabio entiende que la coherencia vale más que la aceptación, que una vida de apariencias es una vida vacía. Prefiere enfrentar el juicio de los demás antes que el juicio de su propia conciencia. Porque la traición más dolorosa no es la que alguien te hace, sino la que tú te haces cuando actúas en contra de lo que sabes que es correcto. ¿Cuántas veces dijiste que sí cuando querías decir no? ¿Cuántas veces sonreíste cuando algo te dolía? ¿Cuántas veces fingiste estar bien para evitar conflictos? Ese hábito de complacer destruye lentamente la autenticidad. Te convierte en alguien que existe para sostener la comodidad de otros, mientras tu alma se apaga. Los estoicos enseñaban que la paz interior no se logra evitando el conflicto, sino siendo fiel a la verdad. No puedes construir serenidad sobre la mentira de agradar a todos. No puedes avanzar si cada paso que das contradice tus principios. La verdadera fortaleza está en decir no cuando todos esperan lo contrario. Decepcionar a alguien puede doler, pero traicionarte a ti mismo deja cicatrices más profundas. Porque cada vez que renuncias a tu verdad por miedo a perder cariño o aprobación, pierdes una parte de ti. Y nadie vale tanto como para merecer que te niegues a ti mismo. Aprender a decepcionar implica aceptar que habrá personas que no te entiendan, que habrá quienes te juzguen, te critiquen o incluso se alejen. Pero también descubrirás algo más grande, que no necesitas a todos para sentirte completo, que tu paz no depende de su aprobación, sino de tu coherencia. La vida te pondrá muchas veces en esa elección difícil, complacer a otros o ser fiel a ti mismo. Cada vez que elijas la fidelidad interna, crecerás. Cada vez que elijas agradar, te debilitarás. No por orgullo, sino por falta de honestidad contigo. El sabio sabe que decepcionar es parte natural de vivir con autenticidad. Quien no ha decepcionado a nadie, probablemente no ha sido realmente libre. Porque vivir según tu verdad inevitablemente incomoda a quienes esperan que vivas según la suya. Pero ese es el precio de la libertad, la incomodidad ajena. No temas decepcionar. Teme fingir. Teme mentirte. Teme despertar un día y darte cuenta de que fuiste todo lo que otros querían, menos lo que tú necesitabas ser. Porque el dolor de decepcionar pasa, pero la culpa de traicionarte dura mucho más. Marco Aurelio escribió que no hay nada más vergonzoso que perderte a ti mismo tratando de complacer a la multitud. El sabio no busca aceptación, busca integridad. No vive para ser querido, vive para ser honesto. Porque solo quien se respeta puede vivir en calma. Recuerda esto cada vez que dudes entre agradar o ser fiel a ti. Quien realmente te valora, entenderá tus límites. Quien se ofende por tu verdad, nunca valoró tu esencia. No puedes construir relaciones sanas sobre la base de la falsedad. La sinceridad aleja a algunos, pero atrae a los correctos.
Aprende a decepcionar sin culpa. Aprende a elegirte sin miedo. Porque solo cuando dejas de pedir permiso para ser tú, comienzas a vivir con dignidad. La paz no viene de complacer, viene de ser coherente. Y aunque eso te haga perder algunas miradas, ganarás lo más importante, el respeto de tu propia alma. Decepcionar a otros puede doler por un momento, pero traicionarte a ti mismo te roba la paz para siempre. Por eso el sabio prefiere decepcionar al mundo, antes que perderse a sí mismo. Lección 6. La opinión ajena es viento, solo te mueves si le das poder. Vivimos rodeados de voces. Algunas te elogian, otras te critican, y la mayoría simplemente opina sin conocerte. En medio de ese ruido, es fácil olvidar una verdad esencial: las palabras de los demás solo tienen poder si tú se lo concedes. La opinión ajena es como el viento, puede soplar fuerte, pero solo te derriba si no estás enraizado en ti mismo. Los estoicos entendían esto con claridad. Marco Aurelio, emperador y filósofo, escribió que si lo que dicen de ti es cierto, corrígete, si no lo es, ignóralo. Esa frase resume la serenidad de quien sabe que el juicio ajeno no define su valor. Lo que otros piensen pertenece a su mente, no a la tuya. Y preocuparte por controlar lo que otros sienten o dicen es una batalla perdida, porque no puedes gobernar pensamientos que no son tuyos. Piensa cuántas veces has modificado tu comportamiento solo para evitar críticas o para ser aceptado. Quizás te has quedado callado cuando querías hablar, o fingido entusiasmo para no parecer distante. Esa es una forma sutil de esclavitud. No con cadenas visibles, pero sí con ataduras mentales que te impiden ser auténtico. Cada vez que cedes a la necesidad de aprobación, entregas una parte de tu libertad interior. El sabio no se cierra a las opiniones, pero las filtra. Escucha, reflexiona y toma lo útil, sin dejar que el resto penetre en su calma. No rechaza el viento, simplemente no se deja arrastrar por él. Porque entiende que la estabilidad no se logra controlando el clima, sino fortaleciendo las raíces. Cuando alguien te critique o hable mal de ti, recuerda esto: las palabras revelan más sobre quien las dice que sobre quien las recibe. Una persona segura no necesita juzgar, y quien juzga sin conocer, simplemente proyecta sus propias inseguridades. Si dejas que te afecten, es porque en el fondo crees que esas palabras pueden ser ciertas. Y ahí está la verdadera práctica, en reforzar tu autoconocimiento hasta que ninguna voz externa pueda hacerte dudar de quién eres. Epicteto lo enseñaba así: no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Del mismo modo, no son las críticas las que te hieren, sino el valor que les das. Cuando cambias tu percepción, cambias tu poder. La próxima vez que alguien te juzgue, respira y pregúntate: ¿esto dice algo sobre mí o sobre la mente de quien lo dice? Verás que casi siempre la respuesta te devuelve la paz. La libertad emocional empieza cuando dejas de vivir en función de las expectativas ajenas. No tienes que convencer a nadie de que tus decisiones son correctas. No tienes que justificar tus caminos ni tus silencios. Tu vida no es un espectáculo que los demás deban entender, sino una experiencia que tú eliges habitar con conciencia. Imagina tu mente como una vela encendida. El viento de la opinión puede soplar, pero si la llama está protegida dentro de un farol, no se apaga. Ese farol es tu claridad interior, tu disciplina, tu confianza en tu propio juicio. Cultívalo cada día a través de la reflexión, el silencio y la coherencia entre lo que piensas, dices y haces. No te pido que seas indiferente al mundo, sino que dejes de ser prisionero de él. La opinión ajena es inevitable, pero su poder sobre ti es opcional. Sé como el roble que siente el viento pero no se quiebra, porque su raíz está profunda. Aprende a mantenerte firme en tu verdad, y descubrirás que ninguna palabra puede sacarte del centro. Recuerda esto cada vez que la crítica intente desviarte: el viento pasa, tú permaneces. Lección 7. Practica el desapego del elogio y de la crítica, ambos son cadenas invisibles.
La mayoría de las personas teme la crítica, pero pocos reconocen que el elogio también puede ser una trampa. Ambos, aunque opuestos en apariencia, pueden aprisionarte si los conviertes en tu medida de valor. Cuando te apegas a la aprobación o al rechazo, tu paz se vuelve frágil, dependiente del humor o la opinión de los demás. Lo que hoy te eleva con halagos, mañana puede derrumbarte con un simple comentario negativo. El estoicismo enseña que ni la crítica ni el elogio deben alterar tu equilibrio interior. Marco Aurelio lo decía con serenidad: la fama y la infamia son igualmente vacías. Porque en el fondo, ambos juicios hablan de la percepción del otro, no de la verdad de tu alma. Si alguien te elogia, lo hace desde su visión limitada de ti. Si alguien te critica, también lo hace desde su interpretación personal. En ambos casos, no se trata de ti, sino de ellos. Piensa en esto: cuando haces algo correcto, lo haces porque es coherente con tus principios, no para recibir aplausos. Si el elogio llega, agradécelo con humildad, pero no lo conviertas en combustible. Si la crítica aparece, escúchala con atención, pero no la conviertas en herida. El sabio observa ambos extremos con la misma distancia. Sabe que el ego se infla con el reconocimiento y se contrae con la desaprobación, pero ninguno de esos movimientos refleja la realidad del alma tranquila. El problema no está en el elogio o en la crítica, sino en el apego que desarrollamos hacia ellos. Buscamos aprobación porque nos da una sensación de valía, como si la mirada externa confirmara nuestra existencia. Y tememos la crítica porque despierta nuestras inseguridades más ocultas. Pero cuando entiendes que tu valor no cambia con la opinión ajena, empiezas a liberarte. Epicteto enseñaba que lo único que controlamos son nuestras acciones y juicios, no la forma en que los demás las perciben. Por eso, quien vive en función del reconocimiento es como un barco sin timón, que navega solo donde el viento del elogio o del desprecio lo empuja. Pero quien practica el desapego es dueño de su dirección. Actúa desde la convicción, no desde la necesidad. Practicar el desapego no significa volverse frío o insensible. Significa desarrollar una mente estable, capaz de disfrutar los buenos comentarios sin volverse adicta a ellos, y capaz de recibir críticas sin desmoronarse. Es aprender a decirte: ni soy tan bueno como me elogian, ni tan malo como me juzgan. Esa es la esencia de la ecuanimidad. Cuando alguien te alabe, recuerda que lo que ve en ti es el reflejo de algo que también habita en su interior. No te adueñes del halago, solo agradécelo y sigue tu camino. Cuando alguien te critique, míralo como una oportunidad para observarte. Tal vez haya algo que mejorar, o tal vez no. En ambos casos, mantén la calma. El sabio no se alimenta del ruido exterior, sino del silencio interior. Su satisfacción proviene de saber que actúa con rectitud, aunque nadie lo vea. Porque entiende que el verdadero reconocimiento viene del alma tranquila, no de las bocas que aplauden. Practicar este desapego es un proceso. Al principio, tu ego se resistirá, porque ha vivido de esas pequeñas dosis de aprobación. Pero con el tiempo, notarás que tu ánimo deja de oscilar tanto. Descubrirás una paz que no depende de los demás, sino de tu coherencia contigo mismo. Imagina tu mente como un lago sereno. El elogio y la crítica son piedras que caen sobre él. Si el agua está agitada, cada piedra crea olas. Pero si el lago está en calma, las piedras se hunden sin alterar su superficie. Así funciona la mente desapegada, nada la perturba, porque nada externo tiene poder sobre su centro. No busques gustar, busca ser. No busques reconocimiento, busca verdad. Porque cuando ya no te importa si te aplauden o te critican, alcanzas una forma de libertad que pocos logran. Esa es la libertad de quien se pertenece a sí mismo. Lección 8. Decir no también es una forma de amor propio. Desde niños nos enseñan a decir sí. A complacer, a ayudar, a ser amables. Decir no, en cambio, parece egoísta o grosero. Pero en realidad,
aprender a decir no es uno de los actos más profundos de respeto hacia uno mismo. Es reconocer tus límites, tu energía y tu tiempo como algo valioso. Porque cuando todo es sí, terminas vacío, confundido y resentido contigo por haberte olvidado otra vez. El estoicismo enseña que la virtud no consiste en agradar a todos, sino en actuar con sabiduría. Y parte de esa sabiduría es discernir cuándo decir sí con el corazón y cuándo decir no con firmeza. Un no puede ser tan compasivo como un sí cuando nace del equilibrio. Decir no a lo que te aleja de tu propósito es decir sí a lo que realmente importa. Marco Aurelio lo expresó de forma sencilla: no desperdicies lo que te queda de vida en pensamientos sobre los demás. Podríamos extenderlo a acciones también: no desperdicies tus días intentando cumplir expectativas ajenas. Tu energía no es infinita, y si la entregas sin medida, te quedarás sin fuerza para aquello que realmente tiene sentido para ti. ¿Cuántas veces has aceptado algo solo para no decepcionar, para evitar conflictos o sentirte aceptado? Pero cada sí que va en contra de tu bienestar se convierte en un pequeño no a tu propia paz. Esa es la trampa del complaciente: intenta mantener la armonía externa a costa de su equilibrio interno. Y esa balanza siempre termina inclinándose hacia el desgaste. El sabio estoico entiende que los límites no son muros, sino puentes hacia la claridad. Cuando dices no desde el respeto, no estás rechazando a los demás, estás afirmando tu identidad. El problema no es el no, sino el miedo a las reacciones que puede generar. Pero quien vive condicionado por el miedo a decepcionar nunca conocerá la verdadera libertad emocional. Decir no no es un acto de frialdad, sino de honestidad. Es reconocer que no puedes estar en todas partes, que no puedes cargar con todo, que tu paz vale más que una aprobación momentánea. Y aunque al principio incomode, las personas que realmente te respetan lo entenderán. Porque el respeto genuino no nace del sí constante, sino de la autenticidad. Epicteto decía que nadie puede obligarte a hacer algo sin tu consentimiento. Y ese consentimiento no solo es físico, también es emocional. Cada vez que aceptas algo que no quieres, estás cediendo un poco de tu poder interior. Por eso, cada no pronunciado con claridad es una afirmación de libertad. Practica el no sin culpa. No necesitas justificarlo con largas explicaciones. No necesitas convencer a nadie de que tus razones son válidas. Un simple no, gracias dicho con calma vale más que 1000 excusas disfrazadas de cortesía. El sabio sabe que su paz no depende de quedar bien, sino de vivir en coherencia. Aprender a decir no también implica escucharte más. Saber cuando estás cansado, cuando no quieres, cuando algo no resuena contigo. Es un ejercicio de presencia y sinceridad. Y con el tiempo, notarás que tus sí se vuelven más significativos, porque vienen desde un lugar auténtico, no desde la obligación. Recuerda, no puedes salvar a todos, no puedes gustarle a todos, no puedes hacerlo todo. Pero sí puedes cuidarte, mantener tu centro y actuar desde la serenidad. Eso también es amor, aunque a veces duela. Decir no no te hace menos generoso, te hace más consciente. Es una forma de proteger tu energía para usarla en lo que realmente nutre tu vida. Porque cuando tu alma está en paz, tu presencia aporta más que 1000 favores forzados. Así que la próxima vez que sientas esa presión de decir sí solo para no parecer distante, respira. Recuerda que el no es una palabra corta, pero poderosa. Y que cada vez que la pronuncias con sabiduría, estás diciéndote a ti mismo: me respeto, me cuido y me elijo. Ese es el amor propio en su forma más serena y madura. Lección 9. Quien vive en coherencia, ya no necesita defenderse. Una de las mayores fuentes de cansancio emocional proviene del intento constante de explicar, justificar o defender lo que somos. Queremos que los demás entiendan nuestras decisiones, que aprueben nuestros caminos, que reconozcan que tenemos razón. Pero cuando vives en coherencia contigo mismo, ese deseo se disuelve. Ya no necesitas convencer a nadie,
porque tu paz no depende de ser comprendido, sino de ser auténtico. La coherencia es una de las virtudes más poderosas del pensamiento estoico. Significa que lo que piensas, dices y haces caminan en la misma dirección. Que tus valores no son palabras, sino hechos. Que tu vida no cambia de color dependiendo de quien te mire. El sabio no interpreta un papel frente a los demás, simplemente es. Y quien es, no necesita defender lo que vive. Marco Aurelio lo dijo con claridad: si es correcto, hazlo. Si no lo es, no lo hagas. Todo lo demás es ruido. Esa es la esencia de la coherencia. No requiere explicación ni discurso. La verdad, cuando es vivida, se vuelve evidente. No necesita adornos. No necesita defensa. La coherencia es silenciosa, pero su fuerza se siente. Cuando vives en incoherencia, tu mente se divide. Una parte de ti quiere seguir tus principios, pero otra teme las consecuencias. Esa división interna genera conflicto, ansiedad y culpa. Buscas justificarte ante los demás porque, en el fondo, no estás en paz contigo. Pero cuando tus acciones reflejan tu verdad, no hay contradicción posible. Lo que haces y lo que crees se alinean, y eso da una calma que ningún elogio puede superar. Epicteto enseñaba que quien busca la aprobación del público no es libre. La libertad nace cuando ya no tienes que demostrar nada. Cuando tu conciencia es tu único juez. Si actúas con rectitud, ¿para qué defenderte? Si lo haces desde la intención correcta, ¿qué importa el malentendido ajeno? Quien vive en coherencia sabe que el tiempo revela lo que las palabras no pueden explicar. En un mundo donde todos opinan, la coherencia es un acto de silencio. No discute, no grita, no impone. Simplemente se sostiene. Y con el tiempo, incluso quienes dudaron de ti terminan reconociendo la solidez de tu andar. Porque las palabras pueden engañar, pero la conducta nunca miente. Vivir en coherencia también implica aceptar tus errores con humildad. No significa ser perfecto, sino auténtico. Reconocer cuando te equivocas, corregir el rumbo y seguir adelante sin máscaras. Quien vive así, no necesita defenderse porque no teme ser visto. Su verdad está a la vista de todos, desnuda y serena. El sabio estoico no busca tener razón, busca tener paz. Entiende que discutir con quien no quiere escuchar es perder energía valiosa. Por eso, elige el silencio. No como signo de debilidad, sino como expresión de fortaleza interior. Porque cuando tu vida ya es tu argumento, las palabras sobran. ¿Cuántas veces te has agotado intentando explicar tus decisiones, justificar tus límites o aclarar tus intenciones? Pero la verdad no necesita ser defendida eternamente. Basta con vivirla. Con dejar que tu constancia hable por ti. Quien camina con integridad puede ser malinterpretado por un tiempo, pero tarde o temprano, su coherencia lo justifica sin necesidad de palabras. Practicar la coherencia no siempre es fácil. A veces te costará vínculos, oportunidades o reconocimiento. Pero lo que pierdes en aprobación, lo ganas en paz interior. Y esa paz no tiene precio. Porque dormir tranquilo, sabiendo que no finges, que no engañas, que no te traicionas, es una de las formas más puras de libertad. Recuerda esto, los incoherentes siempre necesitan defenderse, porque su fachada se sostiene con palabras. El coherente, en cambio, se sostiene con hechos. Y los hechos no necesitan explicaciones. Solo presencia, constancia y verdad. Así que deja que tu vida sea tu defensa. Actúa con honestidad aunque nadie mire, habla con verdad aunque cueste, mantente fiel a lo que crees aunque te juzguen. No hay mayor tranquilidad que mirar atrás y saber que viviste desde tu centro, no desde el miedo. Quien vive en coherencia no teme ser juzgado, porque ya ha sido absuelto por su propia conciencia. Y ese veredicto, el de la paz interior, vale más que cualquier aprobación del mundo. Lección 10. Ser auténtico puede alejar a muchos,
pero atraerá a quienes realmente valen. Ser auténtico no siempre es cómodo. A veces, significa caminar solo durante un tramo del camino. Significa dejar de encajar en moldes que no fueron hechos para ti, dejar de fingir entusiasmo por cosas que no te llenan y soltar relaciones que se sostenían sobre una versión falsa de quién eras. Pero aunque duela, la autenticidad siempre termina siendo una forma de libertad. El estoicismo enseña que vivir de acuerdo con la naturaleza no es otra cosa que vivir en verdad. Y vivir en verdad implica aceptar lo que eres sin adornos ni máscaras. No necesitas parecer fuerte si no lo eres, ni actuar feliz cuando estás en silencio. La autenticidad no es rebeldía, es coherencia. Es permitirte ser, aunque el mundo prefiera una versión más complaciente. Marco Aurelio lo expresó de forma simple: sé como la roca contra la que las olas golpean, pero que permanece firme. Esa firmeza no es arrogancia, sino integridad. El auténtico no busca imponerse, solo mantenerse en su centro, sin ceder ante la presión de ser otro para ser aceptado. La autenticidad, sin embargo, tiene un precio. Habrá quienes se alejen cuando dejes de complacerlos. Personas que estaban contigo por conveniencia, por hábito o porque tu silencio les beneficiaba. Cuando empieces a actuar desde tu verdad, esas relaciones se desmoronarán, no porque fallaste, sino porque dejaron de basarse en lo real. Epicteto decía que no puedes agradar a todos y seguir siendo libre. Si eliges la autenticidad, perderás ciertas cosas: aprobación, comodidad, pertenencia momentánea. Pero ganarás algo más valioso: el respeto de tu propia alma. Y cuando ese respeto se asienta, ninguna pérdida externa pesa demasiado. Piensa en cuántas veces has sentido la necesidad de ocultar una parte de ti para mantener la armonía. Finges interés, suavizas tus opiniones, te callas para no parecer distinto. Pero cada acto de disimulo es una pequeña renuncia a tu esencia. Y la suma de esas renuncias te lleva, sin darte cuenta, a vivir una vida que no es tuya. El sabio estoico sabe que no se puede construir la paz interior sobre la falsedad. Prefiere la incomodidad de la verdad a la comodidad de la mentira. Porque la verdad duele solo una vez, pero la falsedad te consume lentamente. Ser auténtico no significa ser perfecto, sino transparente. Reconocer tus límites, tus miedos, tus contradicciones, sin esconderte. Ser auténtico también transforma la forma en que te relacionas. Los vínculos que nacen de la verdad son más escasos, pero infinitamente más profundos. Cuando dejas de actuar para gustar, atraes a quienes te aceptan tal como eres. Personas que no se asustan de tus silencios, que no exigen que te disfraces para estar a su altura. La autenticidad filtra el entorno, pero lo que queda, vale de verdad. Marco Aurelio aconsejaba no malgastar tiempo en convencer a los demás de tu forma de ser. Decía: elige ser bueno, y deja que los demás hablen como quieran. Esa es la esencia de la autenticidad: hacer lo correcto a tus ojos, sin esperar aprobación ni aplausos. La autenticidad no busca gustar, busca ser fiel. Cuando empiezas a ser tú mismo, el mundo reacciona. Algunos se sentirán incómodos porque tu verdad refleja su falta de honestidad. Otros se inspirarán, porque verán en ti el valor que ellos aún no se atreven a mostrar. En ambos casos, tu autenticidad será una fuerza. Y las fuerzas genuinas siempre atraen lo que les corresponde. Ser auténtico puede doler al principio, porque implica soltar. Pero con el tiempo, se convierte en un refugio. Ya no necesitas recordar qué versión de ti mostraste a quién, ya no temes que te descubran, ya no mendigas aceptación. Vives ligero, libre, entero. La autenticidad no promete un camino fácil, pero sí uno verdadero. Y lo verdadero, aunque duela, siempre construye. Porque la máscara puede atraer multitudes, pero solo la verdad construye relaciones duraderas. Así que no temas alejar a quienes no pueden acompañarte en tu autenticidad.
La vida se encargará de acercarte a quienes sí pueden verte sin filtros. Ser auténtico no te dejará solo, solo apartará de tu lado a quienes nunca estuvieron contigo de verdad. Recuerda, la autenticidad es una forma silenciosa de selección natural. Aleja lo falso, pero atrae lo esencial. Y cuando lo esencial llega, ya no necesitas nada más. Porque en ese punto, descubres que ser tú mismo siempre fue suficiente. Lección 11. El respeto que no nace de ti mismo, no durará en los demás. Muchas personas buscan respeto como quien busca agua en el desierto. Hacen esfuerzos enormes para ser tomadas en serio, para ser valoradas, para que los demás reconozcan su lugar. Pero el respeto que se exige o se suplica nunca es verdadero. El único respeto duradero es el que nace del interior, de la forma en que tú mismo te tratas, te hablas y te sostienes cuando nadie te mira. El estoicismo enseña que el valor de un hombre no lo determina la mirada ajena, sino la rectitud de su carácter. Marco Aurelio lo escribió con claridad: la estima de los demás depende de ellos, la tuya, de ti. En otras palabras, no puedes controlar cómo te perciben, pero sí puedes controlar la manera en que te percibes a ti mismo. Y cuando tu conducta refleja dignidad, firmeza y coherencia, el respeto de los demás llega de manera natural, sin pedirlo. El respeto propio no es arrogancia ni orgullo vacío. Es saber quién eres, reconocer lo que vales y actuar en consecuencia. Es negarte a permanecer donde se te maltrata, a callar cuando se te oprime o a fingir para ser aceptado. Cuando tú mismo te colocas en un lugar digno, el mundo aprende a tratarte de acuerdo con eso. Nadie puede respetarte si tú primero no lo haces. Epicteto lo enseñaba de forma sencilla: no te rebajes ni permitas que nadie te rebaje. Lo que toleras se convierte en tu estándar. Y muchas veces, lo que llamamos falta de respeto externa es solo un reflejo de nuestra falta de límites internos. Si tú mismo no valoras tu palabra, tus decisiones o tu tiempo, los demás tampoco lo harán. Piensa cuántas veces has permitido actitudes que te incomodaban por miedo a parecer conflictivo. ¿Cuántas veces has dicho sí cuando querías decir no, o te has quedado callado cuando debiste hablar? Cada una de esas veces, cediste una pequeña parte de tu respeto propio. No porque los demás te lo arrebataran, sino porque tú lo entregaste. El respeto no se pierde de golpe, se desgasta con cada concesión que contradice tu verdad. El respeto propio también se refleja en tus hábitos. En cómo te hablas a ti mismo, en cómo cuidas tu cuerpo, en las decisiones que tomas. No puedes exigir respeto si vives descuidando tu propio bienestar. El sabio estoico se respeta a sí mismo a través de la disciplina. No porque alguien lo observe, sino porque sabe que la excelencia es una forma de honra hacia uno mismo. Respetarte también significa aceptar tus errores sin castigarte, pero sin excusarte. Asumir responsabilidad es un acto de respeto. Significa decir: me equivoqué, pero sigo adelante con dignidad. Quien se respeta no se humilla ante la culpa, ni se esconde detrás del orgullo. Aprende, corrige y continúa. El respeto que viene de fuera siempre será inestable. Cambia con las circunstancias, con los rumores, con las emociones del momento. Pero el respeto que viene de dentro permanece. Es silencioso, pero sólido. No necesita reconocimiento, porque su raíz está en la conciencia tranquila. Marco Aurelio decía que la mejor venganza es no parecerse a quien te ha hecho daño. Esa frase también puede leerse como una lección sobre respeto. Porque respetarte implica no rebajarte al nivel de lo que te hiere. No responder con odio, no actuar desde el rencor, no perder tu equilibrio por demostrar algo. Quien se respeta no busca tener razón, busca mantener su paz. El respeto interior es la base de todas las demás virtudes. Sin él, la fortaleza se convierte en rigidez, la humildad en sumisión y la compasión en debilidad. Pero cuando te respetas, todo se alinea. Tus decisiones se vuelven más firmes, tus relaciones más sanas y tus palabras más verdaderas.
Y aunque el respeto ajeno puede perderse, el propio solo desaparece si tú lo abandonas. Por eso, cultívalo a diario. A través de tus límites, de tu forma de hablarte, de tu manera de vivir. No busques que los demás te valoren para sentirte digno. Sé digno primero, y el respeto ajeno será una consecuencia, no una necesidad. Recuerda esto, el respeto no se mendiga, se proyecta. No se exige, se inspira. Y la única forma de inspirarlo es encarnarlo. Porque quien se respeta, inevitablemente enseña a los demás cómo debe ser tratado. Lección 12. Cuando dejes de buscar aprobación, descubrirás la paz de simplemente existir. La necesidad de aprobación es una de las prisiones más sutiles que existen. Empieza de forma inocente. Buscamos ser aceptados, comprendidos, reconocidos. Queremos que nuestras decisiones sean validadas, que nuestros esfuerzos sean vistos, que los demás nos digan que estamos en el camino correcto. Pero lo que comienza como un deseo natural se convierte, con el tiempo, en una dependencia emocional. Dejamos que la opinión ajena determine nuestro valor, y en ese proceso, perdemos la libertad de ser quienes somos. El estoicismo enseña que nada externo puede controlar la mente del sabio. Y la aprobación, al ser externa, pertenece a ese mundo cambiante que no podemos dominar. Hoy alguien puede admirarte, mañana olvidarte, pasado criticarte. Si tu paz depende de ese ciclo inestable, tu serenidad será frágil. El verdadero dominio nace cuando comprendes que no necesitas aplausos para sentirte en paz. Dejar de buscar aprobación no significa volverte indiferente o arrogante. Significa vivir desde la autenticidad, actuar en coherencia con lo que piensas y sientes, sin la necesidad constante de ser comprendido. Es hacer lo que crees correcto incluso cuando nadie lo nota. Es tener la calma de saber que tu valor no cambia por el juicio de los demás. Cuando ya no vives pendiente de la mirada ajena, descubres algo sorprendente, la mente se vuelve más ligera. La ansiedad por agradar se disuelve, la comparación pierde sentido, y el ruido interno se apaga. Empiezas a moverte desde un lugar más profundo, más silencioso, donde las decisiones nacen de la claridad, no del miedo. Es ahí donde empieza la verdadera libertad. Muchos confunden la aceptación con el amor. Creen que si los demás los aprueban, entonces son valiosos. Pero el amor verdadero no se compra con comportamientos, ni con logros, ni con esfuerzo por encajar. El amor propio, el más importante de todos, surge cuando puedes mirarte sin juicio, incluso cuando el mundo no te aplaude. La aprobación externa es volátil, como el viento. Cambia según el estado de ánimo de los demás, según las modas, según los intereses del momento. Si basas tu autoestima en ella, vivirás en una constante montaña rusa emocional. En cambio, cuando decides que tu paz no depende de nadie más, construyes un centro interno inquebrantable. El sabio actúa con rectitud, no por recompensa, sino por convicción. Sabe que la satisfacción de haber hecho lo correcto es más duradera que cualquier aplauso. Esa tranquilidad que nace de la coherencia no se puede fingir, ni se puede perder, porque depende únicamente de ti. Cuando dejas de buscar aprobación, dejas de mendigar amor en lugares donde nunca lo vas a encontrar. Dejas de disfrazarte para agradar, de suavizar tus opiniones para no incomodar, de reprimir tus deseos para no ser juzgado. Empiezas a vivir con honestidad. Y aunque al principio duela perder ciertas conexiones o la falsa sensación de pertenencia, lo que ganas a cambio es invaluable, la paz de ser tú mismo sin miedo. Esa paz no es pasiva. No se trata de retirarte del mundo ni de cerrarte al contacto humano. Es una paz activa, una serenidad que te permite estar entre los demás sin depender de ellos. Es la capacidad de escuchar sin sentirte amenazado, de aceptar críticas sin derrumbarte, de reconocer elogios sin inflarte. El día en que dejes de buscar aprobación, notarás un cambio profundo. Las palabras de los demás seguirán llegando, pero ya no te atravesarán. Los juicios seguirán existiendo,
pero perderán su peso. Y tú, en lugar de reaccionar, simplemente observarás. Esa distancia interior es la que te permite vivir con verdadera calma. No necesitas que todos te entiendan, ni que te sigan, ni que te aprueben. Lo único que necesitas es estar en paz con tus decisiones. Si tu conciencia está tranquila, si tus acciones reflejan tus valores, entonces ya has ganado. Porque la paz no se obtiene cuando los demás te aceptan, sino cuando tú te aceptas por completo. Y en ese punto, descubres que no hay nada más que buscar. No hay meta más alta ni validación más grande. Solo queda la quietud de existir, sin exigencias, sin máscaras, sin miedo. Esa es la libertad más profunda. Vivir sin necesitar aprobación y encontrar en el silencio interior la paz de simplemente ser. Cuando dejas de vivir buscando aprobación, empiezas a vivir en verdad. Ya no intentas encajar en moldes ajenos ni demostrar tu valor con logros o apariencias. Simplemente actúas desde la coherencia, guiado por tus principios, sin depender del ruido externo. Esa es la mayor señal de madurez emocional. Comprender que la paz no se encuentra en lo que los demás piensan de ti, sino en la relación que tienes contigo mismo. La filosofía estoica no busca que seas perfecto, sino libre. Libre del juicio, del miedo, del deseo constante de agradar. Porque mientras sigas esperando que otros te validen, seguirás siendo prisionero de su opinión. Pero cuando decides escucharte, respetarte y actuar con convicción, el mundo ya no tiene poder sobre ti. La vida se vuelve más sencilla, más liviana. Cada decisión nace del corazón y no del temor al rechazo. Y en esa simplicidad descubres algo que muchos pasan toda la vida buscando, la calma de existir sin necesidad de aprobación. Si este mensaje resonó contigo, deja en los comentarios la palabra libertad, para recordar que el mayor acto de amor propio es ser quien realmente eres, sin miedo a dejar de gustar.